Dicen que la vida no se derrumba en un solo instante, que se desmorona poco a poco, con grietas que aparecen mucho antes de que uno siquiera las note. Pero lo juro, mi mundo entero se hizo pedazos con una sola frase. Emily estaba junto a la puerta, ajustándose la manga del vestido, con una leve sonrisa en los labios. Se veía deslumbrante, como siempre que salíamos juntos, salvo que esta vez no era yo quien la esperaba en la mesa del restaurante. «Voy a una cita ahora», dijo con total naturalidad, como si hablara de ir a comprar el pan. «Espero que no te pongas celoso». Al principio no entendí. Mi cerebro se negaba a procesarlo. La miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de que se trataba de una broma cruel. Pero no. Cogió su bolso y se miró al espejo como si nada, como si no acabara de destrozar los cimientos de nuestro matrimonio con esas pocas palabras. Parte de mí quiso reírse y preguntarle, ¿una cita? ¿Con quién? Porque, ¿en qué mundo una esposa le dice algo así a su marido? Pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Mis manos apoyadas en la encimera, de repente se entumecieron. ¿Qué? Logré articular al fin, apenas en un susurro. Ella se giró hacia mí y suspiró, como si yo fuese el que estaba siendo complicado. He conocido a alguien, ¿vale? Llevo un tiempo viéndome con él, y no quiero mentirte, así que pensé que lo mejor era ser sincera. Siempre dijiste que respetabas la sinceridad, ¿no? Tuvo la desfachatez de mirarme como si esperara que le diera las gracias, como si me estuviera haciendo un favor al arrancarme el corazón con el tono más indiferente posible. Sentí el estómago retorcerse en un nudo. Cerré los puños contra el granito frío de la encimera. Ella estaba bromeando. Tenía que estar bromeando. Pero no lo estaba. Ya se estaba poniendo los tacones, tarareando suavemente como si fuera un sábado cualquiera. Como si no hubiera admitido meses de mentiras y traición. Algo dentro de mí se quebró. ¿Pretendes que me quede aquí sentado mientras sales con otro? Mi voz temblaba de incredulidad. Ella se encogió de hombros. No veo por qué tendrías que enfadarte. No es que no te quiera. Te quiero. Solo que quiero algo nuevo. Un cambio. Ladeó la cabeza. Estoy segura de que lo entiendes. ¿Entender? ¿Entender qué? Pensé en las noches que me quedé trabajando hasta tarde para poder pagar esas vacaciones que ella quería. En los cumpleaños que planeé con sorpresas solo para ver su sonrisa. En las veces que la abracé cuando lloraba por cosas que apenas tenían sentido para mí. Pero nunca lo cuestioné. Simplemente estuve ahí. Siempre. ¿Y ahora quería algo nuevo? Sentí que me faltaba el aire. La habitación se volvió pequeña, el aire denso, casi irrespirable. Quise gritar, lanzar algo, sacudirla y exigirle una explicación, pero lo único que hice fue quedarme de pie, con el pulso retumbando en mis oídos, mirando a la mujer a la que le había dado todo, ajustarse el maquillaje en el espejo, antes de salir a ver a otro hombre. Ya ni siquiera sabía a quién estaba mirando. Y fue entonces cuando supe que no podía dejarlo pasar. No iba a gritar, no iba a suplicar, pero tampoco iba a permitir que saliera por esa puerta creyendo que podía destrozarme sin consecuencias. ¿Quería una nueva experiencia? Estaba a punto de tenerla, porque si pensaba que me iba a quedar sentado como un idiota esperándola, se equivocaba. La observé salir por la puerta como si fuera a una cena informal con amigas, no como si estuviera traicionando al hombre que le había dado todo. El sonido de sus tacones contra el suelo era como uñas rascando mi cráneo. Esperaba que dudara, que al menos vacilara al dejarme ahí. Pero no, ni siquiera miró atrás. La puerta se cerró con un clic. Silencio. Me quedé allí, apretando el borde de la encimera con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El corazón me golpeaba en las sienes. El estómago se me encogía en un nudo tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Todo mi ser me gritaba que la persiguiera, que le exigiera una explicación, que gritara, que suplicara, que hiciera algo.
Pero no lo hice. Me quedé exactamente donde estaba, paralizado, ahogándome en una tormenta de emociones imposibles de nombrar. Rabia, sin duda. Traición, por supuesto. Humillación, esa dolía más que nada. Ella se había plantado en nuestra casa, y me había dicho que se iba con otro hombre, como si fuera lo más normal del mundo, como si yo tuviera que aceptarlo sin más. Me giré hacia otro lado, con la mente desbocada. ¿Cree que puede marcharse así sin más? No era solo la infidelidad, era la falta total de remordimiento, la forma en que lo había dicho con esa sonrisita, como si la situación le resultara graciosa, como si yo tuviera que entender. Solté una risa amarga. Vaya que entendía. Entendía que había pasado los últimos 9 años casado con una mujer que nunca me había valorado de verdad. Una mujer que me veía como un salvavidas, un plan de respaldo, alguien que siempre estaría ahí sin importar lo que hiciera. Ella creía que la esperaría, que podría salir, divertirse y volver a mí cuando quisiera. Se equivocaba. Cogí el móvil, con los dedos temblando mientras buscaba en mis contactos. Había una sola persona con la que necesitaba hablar. «Hola, tío». Una voz familiar respondió al segundo tono. Era mi mejor amigo, Adam. Nos conocíamos desde la universidad, y si había alguien capaz de calmar la rabia que me hervía por dentro, era él. «Se fue», dije con la voz rota. Hubo una pausa. «¿Cómo que se fue?» Me lo dijo. Tragué saliva con fuerza, apenas creyendo las palabras al repetirlas. Me dijo que iba a una cita. Me lo dijo mirándome a los ojos, como si no fuera nada. Lo escuché exhalar con brusquedad. «No, no puede ser. ¿En serio te dijo eso?» Solté una risa amarga, como si me contara lo que había comido. Un largo silencio, y luego, ¿y ahora qué? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Tenía opciones. Podía llamarla, gritarle, exigirle una explicación. Podía suplicarle que se quedara, intentar luchar por el matrimonio como un pobre imbécil que no entiende que ya lo ha perdido. O podía asegurarme de que, cuando volviera por esa puerta esperando encontrarme donde me había dejado, su mundo entero se pusiera patas arriba. Respiré hondo, estabilizando mis manos. «Necesito tu ayuda», dije. Adam no dudó ni un segundo. «Lo que necesites». Miré alrededor de la casa, esa casa que ella pensaba que podía usar como sala de espera, mientras se iba a entretener con otro hombre. Este lugar ya no iba a ser su refugio. «Encuéntrame en mi casa en 30 minutos», le dije. Luego colgué y me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue coger una maleta. No, yo no era el que se iba. Esa era su tarea. Pero me iba a asegurar de que, cuando regresara, sus cosas ya estuvieran listas para ella. Empecé con su armario. Vestido tras vestido, par tras par de zapatos, todas esas cosas que había comprado con nuestro dinero, metidas en la maleta como si no significaran nada, porque ahora no significaban nada. Iba por la mitad cuando Adam llegó. «Joder», murmuró al entrar, mirando el desastre. «¿De verdad vas en serio?» Cerré la maleta con más fuerza de la necesaria. No tiene derecho a tratarme así y volver como si nada hubiera cambiado. Adam se pasó una mano por el pelo, intentando asimilar lo que veía. «Tío, sabía que era egoísta, pero esto es otro nivel». Apreté la mandíbula. Se acabó eso de ser su plan de repuesto. Él asintió despacio, mirando hacia el salón. «Entonces, ¿qué sigue?» Yo ya lo sabía. «Ayúdame a cambiar la cerradura». Adam soltó un silbido bajo. «Vaya». Lo miré fijamente, con el rostro firme. Se fue como si yo solo tuviera que esperar, como si pudiera volver cuando quisiera. Crucé los brazos. Quiero que regrese a casa y se dé cuenta de que cometió el error más grande de su vida. Adam asintió lentamente. «De acuerdo, colega. Hagámoslo». 2 horas después, las cerraduras estaban cambiadas, sus cosas empacadas, y yo, sentado en el sofá,
bebiendo una cerveza, esperando. No la llamé, no le mandé mensajes. Quería que pensara que todo seguía igual, que podía volver a entrar y retomar su vida como si nada hubiera pasado. No tenía idea de lo que le esperaba, y cuando por fin cruzara esa puerta, iba a recibir la sorpresa de su vida. Me quedé allí, esperando. La casa se sentía distinta, más vacía, pero en el buen sentido. Ya no era solo un lugar donde vivía, era un lugar donde había trazado una línea. Se acabó que me dieran por sentado. Se acabó hacer el papel de tonto mientras mi esposa paseaba con otro, pensando que yo la esperaría con los brazos abiertos. El reloj de la pared marcaba los minutos. 10:45, luego 11:15, después 11:30. Llegaba tarde. Me pregunté si siquiera le importaba mirar la hora, o si estaría demasiado ocupada en su coche, o en algún restaurante caro, o donde fuera que creyera que podía vivir su nueva experiencia sin consecuencias. Sentí una calma extraña recorrerme. Había pasado horas ardiendo de rabia, sintiendo que mi vida se desmoronaba. Pero ahora no sentía más que claridad. Estaba a punto de recibir el despertar que nunca imaginó. Escuché el golpe de una puerta de coche al cerrarse fuera. Luego, los tacones repicando contra la acera. No me moví del sofá. El picaporte se sacudió. Otra vez, más fuerte. Hubo una pausa. Y entonces, ¡pum! 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 ¿Pero qué demonios! La voz de Emily cortó la noche. Dejé que el momento se alargara, saboreándolo. Luego, por fin, me levanté. Caminé hacia la puerta y la abrí. No para dejarla entrar, sino lo justo para quedar de pie en el marco, bloqueando el paso. Ella me miró, la frustración evidente en su cara. Su maquillaje seguía intacto, pero vi un leve borrón de carmín en la comisura de sus labios. Un carmín que no era para mí. Miró detrás de mí, frunciendo el ceño. ¿Por qué mi llave no funciona? Crucé los brazos. Porque he cambiado la cerradura. Se le entreabrió la boca, los ojos recorriendo mi rostro como si intentara adivinar si estaba bromeando. Tú cambiaste la cerradura. No pestañeé. Así es. Soltó una risa entrecortada, incrédula. Vamos, cariño, estás exagerando. Déjame entrar. Me quedé quieto. ¿Para qué? Parpadeó, desconcertada por la pregunta. ¿Cómo que para qué? Me apoyé en el marco, la voz tranquila. ¿Por qué debería dejarte entrar? Saliste de esta casa para ir a una cita con otro hombre. No pediste nada. No lo discutiste. Simplemente me lo informaste, como si yo fuera un extra en tu vida que no tenía derecho a opinar. Ladeé la cabeza. Dime, Emily, ¿por qué debería dejarte entrar? Ella bufó, cambiando de postura. Por Dios, no seas tan dramático. Solo fue una cita. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Sentí un nudo apretarse en mi pecho, pero no lo dejé ver. Todavía no lo entendía. Señalé la maleta que estaba justo detrás de mí, junto a la puerta. Tus cosas están preparadas. Llévalas y vete. Sus ojos fueron de la maleta a mí. Estás de broma. No me moví. Ella soltó una risa nerviosa. Cariño, venga ya. Solo fue una salida. Estás exagerando. Exhalé lentamente, mirándola como a una desconocida, porque eso era ya para mí, una extraña. No lo entiendes, ¿verdad? Mi voz sonaba firme, helada. Saliste por esa puerta pensando que yo iba a quedarme aquí esperándote como si nada, que podías probar algo nuevo y volver, y que yo estaría aquí, listo para recibirte con los brazos abiertos. Di un paso hacia adelante, y por primera vez esa noche vi un destello en su cara. Inseguridad. Negué con la cabeza. Así no funciona esto, Emily. Querías una puerta abierta. La tienes. Pero es de una sola dirección. No vuelves a cruzarla. Tragó saliva. Su expresión cambió apenas. Pensé que decías que respetabas la sinceridad. Reí, un sonido seco, sin rastro de humor. ¿Sinceridad? Esto no fue sinceridad. Esto fue restregármelo en la cara.
Fue asegurarte de que yo supiera que no era suficiente para ti, que querías algo nuevo. Crucé los brazos. Pues adelante, ve a por tu algo nuevo. Pero no esperes volver a mí cuando descubras que no valió la pena. Por primera vez esa noche, la vi tambalearse. No puedes hablar en serio, solo estás enfadado. Oh, claro que estoy enfadado, la interrumpí. Pero también se acabó. Di un paso hacia atrás dentro de la casa y agarré su maleta. Sin decir más, la dejé fuera, junto a la puerta. «Esto es una locura», susurró con la voz temblorosa. «No», dije, mirándola a los ojos. «La locura es pensar que podías hacer lo que hiciste y seguir teniendo un hogar esperándote después». Se quedó ahí, mirándome, esperando que me derrumbara. Pero no lo hice. Por primera vez en toda nuestra relación, lo vi reflejado en su mirada. Esta no era la reacción que esperaba. Ella pensaba que tenía todo el poder, que podía dictar las reglas. Se equivocaba. Volvió a mirar la maleta, como si dudara si recogerla. Yo no dije nada más. No hacía falta. La puerta se cerró con un clic entre nosotros, dejándola fuera, no solo de la casa, sino de mi vida. Y eso era solo el comienzo. En cuanto cerré esa puerta, un silencio extraño se apoderó de la casa. No era un silencio vacío, de esos que hacen que un lugar se sienta abandonado, sino limpio, sereno. El tipo de silencio que marca el final de algo que debió terminar hace mucho. Me quedé unos segundos ahí, con la mano aún en el picaporte, escuchando. Al principio nada. Luego, tras unos instantes, la oí exhalar con fuerza. Después un movimiento. Y finalmente, un pisotón de frustración en el porche. Bien. Que lo asimilara. Que procesara que el hombre que creía que siempre estaría ahí, su red de seguridad, su plan de respaldo, el que esperaba sin importar lo que ella hiciera, acababa de cerrarle la puerta en las narices. Y entonces llegó lo inevitable. Pum, pum, pum. ¿Hablas en serio ahora mismo?, gritó. Me apoyé en la pared junto a la puerta, cruzando los brazos. No respondí. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, que se escuchara a sí misma. ¿De verdad me estás echando? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Su voz tenía un matiz de incredulidad, como si todavía no pudiera asimilar lo que pasaba. Como si el loco fuera yo, por no dejar que me pisoteara. Permanecí en silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Si ni siquiera hice nada, solo fue una cita, ni siquiera me acosté con él. Eso me hizo reír. Una carcajada corta, sin humor. ¿Que no se acostó con él? Ah, ¿ese era ahora el límite? ¿Ese era el estándar para decidir si la traición cuenta o no? Aún así, no contesté. Quería ver cuánto tardaba en empezar a cambiar la narrativa. Y claro, no pasó mucho. Al cabo de un minuto de silencio, lo intentó de nuevo, con un tono más suave. «Cariño, venga ya. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es». Ahí estaba, el control de daños, el retroceso, el intento desesperado de girar las cosas para que yo pareciera el irracional. Negué para mí mismo. Todavía no lo entendía. Otro silencio, luego un suspiro. Otro intento. ¿De verdad estás dispuesto a tirar todo lo que construimos juntos? ¿Por una noche? Ah, ahora sí le importaba lo que construimos. Ahora quería hablar del matrimonio, de la historia compartida. Ahora quería hacerme sentir culpable. Finalmente hablé. Mi voz tranquila, firme. Lo tiraste tú en el momento en que me dijiste que ibas a una cita. Casi pude escuchar cómo se tensaba al otro lado de la puerta. Eso no es justo, replicó. Fui honesta contigo. Exhalé despacio, pellizcándome el puente de la nariz. La honestidad no es un pase libre para la traición, Emily. No puedes abofetear a alguien y luego decir, al menos te avisé de que iba a hacerlo. Silencio. Por primera vez, no tuvo una respuesta rápida. Me separé de la pared y eché el cerrojo, reforzando mi decisión. Tus cosas están afuera. Puedes llevarlas y marcharte. Después me alejé de la puerta. Ella gritó algo más.
Ni siquiera escuché qué fue, ni me importó. Fui al salón, me senté en el sofá y encendí la tele. No porque me importara lo que daban, sino para enviar un mensaje. No te estoy esperando más. Unos minutos después, escuché el sonido de las ruedas de la maleta alejándose por la acera. Luego, por fin, silencio otra vez. Esta vez, definitivo. La mañana siguiente, un nuevo comienzo. Cuando desperté al día siguiente, medio esperaba sentirme vacío, sentir arrepentimiento, sentir esa opresión en el pecho que aparece cuando te das cuenta de que acabas de cometer un error enorme. Pero no. En lugar de eso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Me levanté, me estiré y miré alrededor de la casa. Era la misma casa, los mismos muebles, el mismo espacio en el que había vivido durante años, pero se sentía diferente, más ligero, más limpio. Como si una tormenta hubiera pasado, dejando aire fresco tras de sí. Se acabó caminar sobre cristales. Se acabó volver a casa preguntándome si mi esposa me guardaba rencor en secreto, o, peor, si ya estaba viéndose con alguien a mis espaldas. Se acabó fingir. Por primera vez en años, podía respirar. Y entonces, como si el universo aún no hubiera terminado de recompensarme, sonó mi móvil. Un mensaje de Adam. Tío, mira las redes de Emily. Ya fruncí el ceño. Abrí Instagram, mis dedos moviéndose por costumbre. No tardé en encontrar lo que decía. Allí, en lo más alto de mi feed, estaba la nueva publicación de Emily. Un selfie, con lágrimas en los ojos, el pie de foto. No sé cómo todo se vino abajo tan rápido. Pensé que teníamos algo real. Nunca quise hacer daño a nadie. Ay, venga ya. Solté una risa seca. Estaba jugando a ser la víctima. Por supuesto, no iba a admitir que había sido ella quien salió de nuestro matrimonio, que fue ella quien me dijo, mirándome a la cara, que se iba a una cita, que esperaba que yo lo aceptara sin más. No, eso no encajaba con su narrativa. En cambio, se pintaba como la destrozada, la pobrecita incomprendida que no sabía cómo todo había salido mal. Ya ni siquiera estaba enfadado. Simplemente se había acabado. Cerré la aplicación, dejé el móvil sobre la mesa y fui a la cocina. Que publicara lo que quisiera. Yo no tenía nada que demostrar, porque al final del día fue ella la que se alejó de algo bueno. Fue ella la que pensó que podía tenerlo todo sin consecuencias. Y ahora tendría que vivir con esas consecuencias. Yo, por fin, era libre. El primer sorbo de café esa mañana sabía a libertad, amargo, fuerte, justo lo que necesitaba. Me quedé junto a la ventana de la cocina, mirando afuera mientras el sol de la mañana bañaba todo con un resplandor dorado. Un nuevo día, un comienzo fresco. Pero por supuesto, la vida no iba a dejar que lo disfrutara tan fácilmente. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Adam. Tío, está desatada ahora. Mira Facebook. Suspiré, ya sabiendo lo que me iba a encontrar. Emily no era de las que se iban en silencio. Anoche la pillé desprevenida. Pero ahora estaba reorganizándose, dándole la vuelta a la historia, asegurándose de salir como la pobrecita incomprendida. Abrí Facebook, deslicé el dedo un segundo, y allí estaba. Un post largo, dramático. Es increíble cómo puedes estar con alguien durante años y, de la noche a la mañana, deciden que ya no importas. Siempre pensé que el amor era comprensión, crecer juntos, aceptar las necesidades del otro. Pero supongo que estaba equivocada. Hay gente que no sabe manejar la honestidad. Me reí en voz alta. ¿Honestidad? ¿Eso lo llamaba honestidad? Me había dicho en la cara que iba a una cita con otro hombre, y ahora lo retorcía como si yo fuera el que la había abandonado. Seguí bajando hasta los comentarios. Ahí estaba lo bueno. Sus amigas, al menos las que no conocían toda la historia, corriendo a consolarla. OMG. ¿Qué pasó? Te mereces algo mejor, chica.
Si él no pudo manejar tu verdad, entonces no era el indicado. Algunos hombres son demasiado inseguros. Encontrarás a alguien que te valore de verdad. Puse los ojos en blanco. Claro, porque valorarla significaba permitirle pisotear a su marido mientras salía con otros hombres. Y entonces, al fin, un comentario de alguien que sí sabía lo que había pasado. Oye, ¿no le dijiste literalmente que ibas a una cita con otro tío? ¿Y luego te enfadaste porque no te esperó? Sonreí de lado. Ahí estaba. La réplica empezó a girar. Algunos pedían más detalles. Otros no se subieron tan rápido al tren de la lástima. Incluso unos cuantos empezaron a cuestionar por qué se sorprendía tanto de que yo hubiera empacado sus cosas y le hubiera dicho que se fuera. ¿Y Emily? No contestaba. Por supuesto que no. Esperaba una ola de apoyo, una fiesta de compasión. En cambio, la estaban acorralando, obligándola a enfrentarse a la realidad que tanto había intentado evitar. Cerré la aplicación y dejé el móvil sobre la encimera. Podía decir lo que quisiera en Internet. Los hechos no cambiaban. Ella se fue. Yo cerré la puerta. Fin de la historia. Una visita inesperada. Por la tarde ya había dejado de mirar redes sociales. No iba a malgastar mi día viendo a Emily intentar salvar su imagen. Tenía cosas mejores que hacer, como disfrutar por fin de la paz y el silencio de mi casa sin andar con pies de plomo. Pero la paz no duró mucho. A eso de las 3 de la tarde sonó el timbre. No esperaba a nadie. Adam habría mandado un mensaje si pensaba pasarse. ¿Un paquete, tal vez? Fui hasta la puerta, miré por la mirilla, y allí estaba. Emily, de pie, con un jersey sencillo y vaqueros, los brazos cruzados, con aspecto de no haber dormido. Casi no abrí la puerta, pero lo hice. No porque quisiera hablar, no porque fuera a dejarla entrar, sino porque quería que viera la expresión de mi cara. Abrí apenas lo justo para apoyarme en el marco. ¿Qué quieres, Emily? Sus labios se entreabrieron, como si esperara una bienvenida más cálida. ¿Podemos hablar? No me moví. Eso ya lo hicimos anoche. Suspiró, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Puedo al menos pasar? Solté una risa corta. No. Eso la descolocó. Entrecerró los ojos. Vamos, no seas infantil. ¿Infantil? Crucé los brazos. Estás aquí, pidiendo volver a entrar en la casa de la que saliste para ir a una cita con otro hombre. ¿Y el infantil soy yo? Apretó la mandíbula. Estás siendo ridículo. ¿Ah, sí? Ladeé la cabeza. Dime, Emily, ¿qué pensabas exactamente que iba a pasar? ¿Que volverías y nos sentaríamos a tomar café como si nada? ¿Que fingiría que nunca ocurrió? Tragó saliva. Por primera vez vi algo cruzar su expresión. Duda, vacilación, realización. ¿En serio había pensado que yo estaba faroleando? Que esto era un berrinche pasajero y que tarde o temprano cedería. Pero yo no estaba jugando. Tú hiciste tu elección, dije, con voz serena. Ahora tienes que vivir con ella. Exhaló, negando con la cabeza. Simplemente no entiendo por qué estás tirando todo por la borda por un error. Alcé una ceja. ¿Tirando todo por la borda? Yo no fui quien trató nuestro matrimonio como un experimento abierto. Bajó la mirada un segundo. Solo quería algo diferente. Sentí el estómago torcerse. Entonces deberías haberte ido antes de hacer esto, Emily. Antes de convertirme en el tipo al que esperabas que se quedara sentado, tragando. Parpadeó. ¿Así que ya está? Ya está. Silencio. Por primera vez, realmente parecía perdida. No estaba acostumbrada a esto. No estaba acostumbrada a que yo no cediera, a que no me desviviera por arreglarlo todo, a que no fuera el hombre que sostenía la relación, sin importar lo que ella hiciera. Di un paso hacia atrás y cerré la puerta. Adiós, Emily. Y esta vez sabía que no la volvería a abrir. La puerta se cerró con un clic, y esta vez no dudé. No me lo pensé 2 veces.
No sentí la necesidad de volverme, de escuchar sus pasos, de preguntarme si había tomado la decisión correcta. La había tomado. Emily había tomado la suya en el momento en que decidió que nuestro matrimonio era algo que podía tratar como un acuerdo casual, uno donde ella podía explorar, experimentar y hacer lo que quisiera, mientras yo me quedaba en casa como un imbécil, esperando a que terminara de probar algo nuevo. Ya no. Cogí el móvil y miré la hora. 3:27 de la tarde. Pensé que ahí se acababa todo, que se marcharía, que se lamentaría, que llamaría a alguna amiga e intentaría darle la vuelta a la situación para sentirse mejor. Tal vez iría directamente con él, el hombre por el que había arriesgado todo, esperando que le diera el consuelo que yo ya no estaba dispuesto a darle. Pero justo cuando creía que ya estaba libre de sus tonterías, el teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Adam. Tío, llámame. Urgente. Algo en mi estómago se torció. Adam siempre era relajado, el tipo que bromeaba incluso en momentos serios. Si me estaba mandando un mensaje así, no era nada bueno. Lo llamé de inmediato. Contestó al segundo tono. Brother, no te lo vas a creer. Suspiré, frotándome el puente de la nariz. A estas alturas, sorpréndeme. Hubo una pausa. Luego la voz de Adam bajó de tono. Emily no solo estuvo en una cita anoche. Me quedé helado. ¿Cómo dices? Lleva viéndose con ese tipo desde hace meses. Apreté la mandíbula. ¿Seguro? Tengo pruebas, colega. Textos, capturas de pantalla. Alguien los vio juntos hace semanas, de la mano, escapándose a su coche. No fue cosa de una noche. Te ha estado engañando desde hace tiempo. No me moví. No parpadeé. Ni respiré. No sé por qué ese golpe me pegó tan fuerte. Debí haberlo visto venir. Debí haber sabido que alguien capaz de marcharse así, tan fácil, tan casual, probablemente ya había desconectado mucho antes. Pero escucharlo confirmado era distinto. ¿Quién? Pregunté al fin. Mi voz era baja, firme. Adam exhaló. ¿Seguro que quieres saberlo? Sí. Otra pausa. Y entonces, es ese tipo de su oficina. Ryan cerré los ojos. Por supuesto. Ryan. El tipo que había mencionado un par de veces de pasada. El que, según ella, solo era un compañero gracioso del trabajo. El que tenía una perspectiva interesante. El mismo al que defendía cada vez que yo hacía alguna broma inocente sobre lo mucho que la escribía fuera de horario. Se me heló la sangre. No era solo la traición, era la certeza de que me habían tomado por tonto, que cada vez que me sonreía, cada vez que se reía de mis chistes, cada vez que me besaba de buenas noches, ya me estaba mintiendo. Escuché a Adam moverse al otro lado de la llamada. ¿Sigues ahí, tío? Abrí los ojos. Sí. Mi voz sonaba como acero. Mándame todo lo que tengas. Ya lo hice. Revisé mis mensajes. Y ahí estaba, un torrente de capturas de pantalla. Conversaciones entre Emily y Ryan. Fotos de ellos juntos. Una en un bar, él con el brazo alrededor de su cintura, ella inclinada hacia él como si le perteneciera, como si nunca hubiera estado casada. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que algo dentro de mí se retorcía en algo irreconocible. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Por fin lo veía tal como era. No se trataba de un error puntual. Era lo que ella había sido todo este tiempo. El siguiente paso. Cuando levanté la vista del móvil, ya estaba oscureciendo. Llevaba más de una hora sentado en el sofá, repasando las pruebas, encajando las piezas de una realidad que había estado demasiado ciego para ver durante tanto tiempo. Y cuanto más leía, más claro lo tenía. Emily nunca pensó que me perdería. Creía que iba a luchar por ella, que la perseguiría, que intentaría demostrar que la merecía, incluso después de haber decidido dejarme atrás. Pero yo ya no jugaba con sus reglas. Cogí el portátil y abrí una pestaña nueva. Paso 1. Abogado. Busqué un abogado de divorcios.
alguien con buenas reseñas, especializado en casos de infidelidad. En menos de 10 minutos, tenía una cita programada para la mañana siguiente. Paso 2. Cuentas bancarias. Entré a nuestras cuentas conjuntas. Emily no las había vaciado, todavía, pero no iba de arriesgarme. Transferí mi nómina a una cuenta solo a mi nombre. Los ahorros los marqué, anotando cada movimiento que había hecho en los últimos meses. Paso 3. Cerraduras y seguridad. No era idiota. Que se hubiera ido con su maleta no significaba que no intentara volver. Llamé a mi empresa de seguridad y actualicé el sistema. Cámaras en las puertas delanteras y traseras. Alertas directas a mi móvil. Cuando terminé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Esa era mi vida de nuevo. Mis decisiones. Mi futuro. Y Emily, ella no era más que una lección que había aprendido por las malas. El mensaje que lo selló. Justo cuando iba a cerrar el portátil, el teléfono vibró. Un mensaje. De Emily. Exhalé despacio y lo abrí. Oye, ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla. Sin disculpas, sin remordimiento. Solo un ¿podemos hablar? Como si creyera que podía arreglarlo con eso. Sonreí de medio lado. Y poco a poco escribí mi respuesta. Ya lo hicimos. Y entonces, por primera vez desde que todo esto empezó, bloqueé su número. A la mañana siguiente me desperté con algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, sin tensión en el pecho, sin paranoia sobre lo que Emily estaría haciendo a mis espaldas, sin silencio pesado en la casa, espeso de palabras no dichas y traiciones ocultas. Solo paz. Me estiré, salí de la cama y seguí con mi mañana. Café, un entrenamiento rápido, una ducha. Todo se sentía normal, como si me hubiera quitado de encima un peso invisible que me aplastaba desde hacía años. Pero claro, la vida no iba a dejarme disfrutarlo por mucho tiempo. A las 9:37 de la mañana sonó el móvil. Miré la pantalla. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Casi. Pero algo me dijo que contestara. Deslicé para responder. ¿Hola? Una pausa. Luego, soy yo. Emily. Exhalé despacio, apretando con fuerza la taza de café. No tardaste mucho en encontrar otro número desde el que llamar. Suspiró con brusquedad. Me bloqueaste. Ajá. Bebí un sorbo de café. ¿Qué quieres? Un segundo de silencio. Luego, creo que deberíamos hablar. Solté una risa breve. Ya lo hicimos. Ella ignoró eso. ¿Podemos vernos? ¿En persona? Fruncí el ceño. ¿Para qué? Otra pausa. Luego, más suave. Porque quiero explicarlo. Apreté la mandíbula, conteniendo las ganas de soltarle. ¿Explicar qué? Yo ya tenía toda la explicación que necesitaba. Los mensajes, las fotos, la forma en que salió por la puerta sin pensarlo 2 veces. Pero entonces, caí en algo. Ella no sabía que yo ya tenía todas esas pruebas. Creía que yo solo sabía de la cita que me había confesado. Y eso significaba que probablemente iba a intentar manipular la historia otra vez. Me recosté en la silla, valorando mis opciones. Podía colgar, ignorarla, cortar todo contacto. Pero una parte de mí quería ver su cara cuando se diera cuenta de que ya no tenía el control. Tomé mi decisión. Está bien, dije. Veámonos. La conversación final. Quedamos en una cafetería tranquila del centro. Terreno neutral, un lugar público, un sitio donde sabía que no intentaría montar un espectáculo. Llegué primero. Pedí un café solo. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle. A las 10:15 en punto, Emily entró. Se veía diferente, no de forma dramática, pero sí sutil. El pelo recogido, sin el maquillaje impecable de siempre. Se veía más pequeña, no físicamente, sino emocionalmente, como si el peso de sus decisiones por fin hubiera empezado a alcanzarla. Me vio, vaciló un instante, y luego caminó hacia mí. «Hola», dijo, sentándose frente a mí. No respondí.
Solo levanté una ceja, esperando. Ella jugueteó con la taza, pasando un dedo por el borde. Ni siquiera sé por dónde empezar. Por la verdad, dije, con la voz calma pero firme. Tragó saliva. Nunca quise hacerte daño. Reí por lo bajo. ¿En serio? Porque no parecías muy preocupada por eso cuando te estabas arreglando para tu cita. Su rostro se tensó. No fue así. ¿Ah, no? Incliné la cabeza. Entonces dime, Emily, ¿cómo fue? Inspiró hondo, como si se preparara para un discurso. Me sentía atrapada, como si nuestro matrimonio fuera pura rutina. Sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Y entonces Ryan apareció. Y él... Levanté una mano. Basta. Parpadeó. ¿Qué? Ya lo sé. Saqué el móvil, toqué la pantalla y se lo deslicé por la mesa. Ahí estaba, claro como el día, una de las fotos que Adam me había mandado. Emily y Ryan demasiado cerca, el brazo de él alrededor de su cintura, ella inclinada hacia él como si le perteneciera. El color desapareció de su cara. ¿Dónde? No importa, la interrumpí. Lo que importa es que llevas meses mintiéndome. No solo te sentías atrapada, no solo buscabas algo nuevo. Tomaste una decisión. Tomaste varias. Y ahora tienes que vivir con ellas. Bajó la mirada, aferrando su taza como si fuera lo único que la sostenía. Yo... empezó, y se detuvo. Iba a decírtelo. Suspiré. Emily, la única razón por la que estás aquí es porque perdiste el control de la situación. Si yo hubiera suplicado que te quedaras, si te hubiera aceptado de vuelta, jamás me habrías dicho la verdad. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Me incliné un poco hacia adelante. Dime algo, Emily. Si no hubiera cambiado la cerradura, si no hubiera empacado tus cosas, ¿habrías salido igualmente con él esa noche? Tragó saliva con fuerza. Yo... esperé. Sus ojos se apartaron. No lo sé. Me recosté en la silla. Entonces se acabó. Levantó la vista, su expresión cambiando. ¿Así, sin más? Sí, respondí con sencillez. Así, sin más. Me miró, buscando algo en mi rostro, y lo vi. La realización entrando poco a poco, entendiendo que esta vez yo no iba a ceder. Me levanté, cogí el móvil y dejé unos billetes sobre la mesa para mi café. Luego la miré una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Emily, dije, pero no lo encontrarás conmigo. Y me marché. No miré atrás. Las secuelas. Han pasado unas semanas desde esa conversación. Emily intentó contactarme un par de veces más, escribiendo desde distintos números, mandando mensajes vagos de «solo quiero hablar». Pero nunca respondí. Finalicé los papeles del divorcio, y ahora todo está en marcha. ¿Y yo? Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Por primera vez en años, estoy viviendo la vida en mis propios términos. Se acabó caminar sobre cristales. Se acabó ser dado por sentado. Se acabó esperar a alguien que nunca me valoró de verdad. ¿Y Emily? Lo último que supe es que Ryan no resultó ser tan emocionante como ella pensaba. Curioso cómo funciona la vida. Tiene una manera extraña de enseñarte lecciones. Hace un mes pensé que mi mundo se había derrumbado. Pensé que perder a Emily significaba perder todo lo que habíamos construido juntos. Pero ahora lo veo por lo que realmente fue. Libertad. En las semanas desde que cerré aquella puerta, he reconstruido mi vida de maneras que nunca imaginé. Los papeles del divorcio avanzan y hace tiempo que no sé de ella. La última vez que intentó escribirme, ni siquiera abrí el mensaje, porque ya no me importa. Y eso es la mejor sensación del mundo. Un nuevo capítulo. Uno de los cambios más grandes que hice fue enfocarme en mí por primera vez en años. Me volqué en mi carrera, conseguí un ascenso merecido que antes había dejado pasar por estar distraído. Volví al gimnasio con constancia, no por venganza, sino porque se sentía bien invertir en mí otra vez.
Incluso retomé viejos hobbies que había abandonado por estar demasiado ocupado, asegurándome de que Emily estuviera feliz mientras ella buscaba algo nuevo. Y lo mejor, empecé a decir que sí a la vida otra vez. Hace unas semanas, Adam me invitó a una reunión pequeña. Normalmente habría dicho que no, para evitar preguntas sobre el divorcio. Pero fui, y ahí la conocí. No, no es una historia de Hollywood donde encontré a la mujer perfecta que curó todas mis heridas. La vida no funciona así. Pero sí encontré a alguien genuina. Se llama Claire. Es divertida, sencilla, sin juegos mentales. Empezamos a hablar. Nada serio, solo conversaciones casuales, risas y una conexión real. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando por encima del hombro, esperando la próxima decepción. Solo estaba viviendo. Y eso era más que suficiente. El último clavo en el ataúd. Justo cuando pensé que Emily estaba completamente fuera de mi vida, recibí una última noticia sobre ella. Adam me mandó una captura de una de sus publicaciones recientes en redes sociales. A veces no te das cuenta de lo que tenías hasta que lo pierdes. Reí. Una risa profunda, genuina, liberadora. Porque esa era la verdad. Emily nunca me quiso. Quería control, quería opciones. Y en el momento en que comprendió que yo ya no era una de ellas, de pronto empezó a reflexionar sobre lo que había perdido. Pero era demasiado tarde. Yo ya había seguido adelante. La mejor decisión que tomé en mi vida. Si me hubieras dicho hace unos meses que echar a Emily sería lo mejor que me podría pasar, no lo habría creído. Pero ahora estoy prosperando. Me levanto cada mañana sin ese nudo en el estómago. Ya no tengo que preguntarme con quién escribe mi esposa, ni si realmente es feliz conmigo. Porque, por fin, soy feliz conmigo mismo. Así que, si hay una lección que aprendí de todo esto, es esta. A veces perder a alguien no es una pérdida, es una ganancia. Y marcharme fue lo mejor que hice en mi vida.